Buenas noches. Vamos a continuar nuestro estudio de la historia eclesiástica que hemos estado teniendo ya por algún tiempo, como lecciones para el domingo en la noche. Ya habíamos cubierto bastante hasta la edad del protestantismo en el siglo XV, XVI y ahora quisiera que cubriéramos lo que estaba sucediendo en Inglaterra antes de que nuestros hermanos llamados los peregrinos, el barco de Mayflower que salió, ¿verdad? Ya de Inglaterra, cruzando el Atlántico sin saber dónde iban a ellos a llegar. Dios les guió a este continente de América. Y veamos un poquito atrás qué era lo que estaba pasando, cuán atroz y cuán terrible era lo que nuestros hermanos bautistas y anabautistas estaban experimentando. En el librito del rastro de la sangre, escrito por nuestro hermano Carroll, dice aquí en la página 47, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, se había casado con Catalina de España, pero desafortunadamente después de algún tiempo su atribulado corazón se enamoró de Ana Boleyn. Así que quiso divorciarse de Catalina para casarse con Ana. En aquella época no era fácil conseguir un divorcio, solo el Papa podía otorgarlo y él en este caso, por razones especiales, rehusó darle el divorcio a Enrique VIII, el rey de Inglaterra. Enrique entonces, sufriendo mucho y siendo el rey, sentía que tenía derecho a hacer su propia voluntad en el asunto. Y su primer ministro en aquel entonces era Tomás Cromwell. Optó por burlarse del rey y le preguntó, pues, ¿por qué se somete a la autoridad papal en tales asuntos? Enrique VIII, el rey. Y entonces a Enrique VIII le gustó la sugerencia, se despojó de la autoridad papal y se hizo a sí mismo cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Así comenzó la nueva Iglesia de Inglaterra, o sea, la Iglesia anglicana. Esto se consumó en el año 1534 después de Cristo. En este momento no hubo cambio en la doctrina de Inglaterra, sino simplemente una renuncia a la autoridad papal. En su corazón, Enrique nunca se convirtió en un verdadero protestante, pero más bien murió en la fe católica. Así pues, podemos ver que este lugar de Inglaterra, debido a los caprichos de este rey, entonces se independizó de Roma. En realidad, ellos detestaban la autoridad papal, y además de eso, no solamente su odio se reflejaba hacia la Iglesia Católica, pero mucho más todavía hacia nuestros hermanos anabautistas que pululaban ahí por todo su reinado también. Hay una lista y los historiadores nos dan la lista de los artículos de fe que los hermanos anabautistas tenían, ¿verdad? Como ellos no aprobaban, no consentían, pero más bien denunciaban todas las herejías que se estaban practicando, creyendo y practicando en ese tiempo. Y eso, por supuesto, hacía que los adversarios, los enemigos de las iglesias de nuestros hermanos bautistas arremetieran contra ellos y fueran odiados también, ¿verdad? Hubo muchas cosas horribles que sucedieron en ese entonces.
del año 1600 a 1668, fueron los años más duros, más crueles en persecución, en martirio y muerte para nuestros hermanos. Miles de ellos eran quemados en las hogueras por no someterse a las reglas religiosas y a los dictámenes religiosos que había ahí en Inglaterra. Nuestro Señor nos dice en la palabra de Dios, lo que dijo hace 2000 años o 3000 o 4000, lo continúa diciendo, ¿verdad? En Juan capítulo 16, versículos 1 al 4, dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Dice el Señor, escándalo, desánimo, descorazonamiento, ni nada así por el estilo. Quiero que sean firmes ustedes, con convicciones, y por eso les digo todas estas cosas con anticipación. Dice el verso 2, os expulsarán de las sinagogas, de sus centros religiosos en que ellos habían nacido, y ya una vez que se convirtieran a Cristo, se bautizaran, tuvieran sus iglesias establecidas, dice, ustedes van a ser alienados, van a ser expulsados de estas instituciones. Y es el verso 2, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto es precisamente lo que ha caracterizado en la historia todos estos 2000 años o más, desde que el Señor dijo esas cosas, ¿verdad? Por ser fieles discípulos, por predicar el Evangelio de salvación por gracia exclusivamente, sin ninguna obra, sin ningún crédito humano, sin ningún favor propio, humano, pero que sea exclusivamente por la gracia, por el amor de Dios, que el Señor Jesucristo es el que hizo todo, que nosotros solamente somos recipientes de esta bendita obra de Cristo. Y a causa de eso, como las religiones del mundo enseñan salvación por las obras o una mezcla de la fe por las obras, por eso nuestros hermanos también fueron desechados, odiados y perseguidos, ¿verdad? Y eso es apenas el principio en cuanto a la salvación, pero luego en cuanto a la autoridad del bautismo, en cuanto a la cena del Señor, que es exclusivamente para los salvos, para los miembros de las iglesias, y que no se permitía a otras personas, aunque fueran creyentes, venir y a participar de esas bendiciones. Entonces, todo eso lograba que nuestros hermanos fueran desechados. El Señor Jesucristo es lo que está presagiando aquí. Está diciendo que os expulsarán, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Así pues, que conforme estudiamos en la historia eclesiástica todas estas cosas, todos estos detalles, nos podemos bien referir a este pasaje de la palabra de Dios que nos dice que eso iba a acontecer. Muy bien, por eso en este siglo XVII, del año 1660 al 1668, ya que hemos cubierto años atrás,
aquí en el tiempo de Inglaterra, en el tiempo de Enrique VIII, que se independizó del catolicismo. Es nada más independencia de la autoridad papal, pero ellos seguían siempre con la enseñanza y prácticas del catolicismo. Y por eso también eran sumamente rígidos, implacables, inmisericordes contra nuestros hermanos bautistas, porque no estaban de acuerdo con esas prácticas y con esas enseñanzas. Así. Es maravilloso cómo a través de la historia nuestro Señor Jesucristo ha tenido miles y millones de hombres y de mujeres que a pesar de que sus compatriotas, sus hermanos en Cristo hayan sido atormentados y muertos, ellos, los sobrevivientes de esta persecución atroz, de alguna manera Dios encontraba algún lugar en las montañas, en las cuevas, en ciertos sitios donde podían esconderse en los bosques y seguirse reuniendo y orando y encomendándose al Señor y escudriñando la palabra de Dios, predicando el evangelio, bautizando a escondidas y todas estas cosas. Es maravilloso como Dios siempre les protegía, les guiaba, les facilitaba de alguna u otra manera el camino de salvación física, ¿verdad? No la espiritual, que ya la tenían, pero salvarse de la persecución y de alguna manera seguir adelante. Hermanos, los historiadores de Inglaterra nos dicen que en esos tiempos de Enrique VIII, con esas atrocidades que cometían, como tenían que hacer tantas hogueras y conseguir tanta leña para ello y quemarlos vivos a los pobres hermanos y hermanas en Cristo, hasta escaseaba la leña. Y en el invierno, cuando necesitaban madera para calentar ¿cómo se llama? Se me olvida ahorita la palabra, es fireplace en español, en inglés, sus hogueras, sus cosas para calentarse en sus hogares, la leña estaba escasa y era carísima, y eso hacía que entre la gente inconversa, no bautista, hablaran más mal en contra de ellos y los maldijeran también por culpa de ellos. Había tanta escasez de leña. Hermanos, eso es horrible, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. Dios, pues, así como esto estaba tan cruel, tan horrible, la persecución contra ellos, por supuesto que Dios les guió para adquirir esta embarcación que se llama la Mayflower y luego salir ahí de este lugar de Inglaterra, ¿verdad? Para aventurarse en el Atlántico, y Dios les guió para llegar a esta zona este de los Estados Unidos, ¿verdad? Ellos lo que estaban haciendo como verdaderos pioneros de la fe, oían de la opresión en Inglaterra y en otras partes de Europa. Y cuando ellos cruzaron el Atlántico para buscar una nueva tierra, un nuevo lugar, con el fin de poder con toda libertad adorar a su Dios, verdadero Dios, de acuerdo a su palabra y de acuerdo a sus conciencias. Amén. Entonces, vamos a mirar esto un poquito. Hablemos acerca de la primera iglesia, pues, establecida aquí en América.
Hay bastantes personas que atribuyen crédito a este señor Roger Williams, como que fue el primero en establecer la primera iglesia bautista aquí. Pero la verdad es que no hay sombra de evidencia de que este hombre fuera del todo bautista, ¿verdad? Ni siquiera una hora en su vida. Tan es así que este señor, a pesar de que sí predicaba y sí enseñaba la palabra de Dios y parece que reunió a cierto grupo de personas en Rhode Island, él más bien después que bautizó, por ejemplo, aquí dice en marzo de 1639, Ezekiel Holman bautizó a Roger Williams y Mr. Williams inmediatamente después también sumergió a Mr. Holman y después a otros. Así pues que esta iglesia fue constituida en ese tiempo, según dice la enciclopedia bautista. Pero dice también que el señor Roger Williams no tenía ninguna conexión con esta iglesia. Parece que 2 meses después él se desapareció de la congregación. Él tenía dudas de la misma validez de sus acciones a luz de las enseñanzas bíblicas concerniente a la sucesión y la autorización administrativa del bautismo. Él mismo no estaba contento, él mismo no estaba satisfecho de que él tenía bautismo escritural. Así que él concluyó que su bautismo no era escritural, no era correcto, y abandonó la compañía, y 2 meses más tarde su obra que él había tenido con algunas personas se desapareció, ¿verdad? Se hizo nada, ¿verdad? En cambio, simultáneamente tenemos la historia verdadera de la primera iglesia de Rhode Island, porque el señor Dr. John Clark, él fue el fundador, antes de ser fundador de la iglesia de Rhode Island. Él fue el fundador también de la misma colonia de Rhode Island. La historia nos dice que él, a petición de, a petición en el año 1651, tenemos aquí, dice aquí, el doctor John Clark, en la lápida de su sepultura, se puede leer lo siguiente. Se lee lo siguiente. En el año 1651, Dr. John Clark y Roger Williams fueron enviados a Inglaterra a petición del pueblo de Rhode Island para negociar el establecimiento de la colonia con el ministerio británico. El señor Clark fue instrumental en obtener esta autorización en el año 1663, cuando Charles II, el que estaba entonces rey en Inglaterra,
asegurándole al pueblo de Rhode Island pleno y libre gozo de juicio y de su juicio y de conciencia en materias de religión. Y en el año 1664, él regresó a Newport y reasumió el cuidado pastoral de la iglesia hasta que él murió en el abril 20 de 1676. Ve, estos historiadores nos cuentan, sí, cómo fue en realidad la organización, el trabajo que hizo el doctor John Clark. Este era un señor muy preparado, muy ilustre. Conocía griego, conocía hebreo, conocía el latín y también fue un doctor en medicina, ¿verdad? Era bien ilustre nuestro hermano misionero bautista John Clark. Y él, por supuesto, había venido de una iglesia bautista de London, Inglaterra. Los libros de historia nos dan el nombre de la iglesia, el nombre del pastor, cuando este hermano John Clark había recibido a Cristo como Salvador, cuando fue bautizado, cuando fue ordenado al ministerio, etcétera, etcétera. Gloria al Señor, que tenemos todos esos detalles en la historia. Amén. Así pues que la primera iglesia bautista en América, en fe y en práctica, había sido escrituralmente establecida. Amén. Y en los artículos de fe de esta iglesia de Rhode Island, dice en un artículo de la primera iglesia de América por el Dr. Graves y por Adlam, atestiguan que en esta iglesia no había la más mínima contaminación de catolicismo o calvinismo o armenianismo o protestantismo. Era puramente una iglesia bautista. Amén. Tenemos, y todavía ellos tienen, en esta iglesia de Rhode Island, registro de sus primeras confesiones de fe que ellos tenían. Por ejemplo, en cuanto a la Biblia, dice: creemos que la Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y que es nuestra única regla de fe cristiana y práctica. Y nos enseña las siguientes doctrinas. Por ejemplo, en cuanto a la Biblia misma, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:19-21, Romanos 2:12, Lucas 24, 44, 46. Bueno, aquí hay un total de escrituras de 16 pasajes de la Biblia donde ellos fundamentan su doctrina, pues, de que la única regla de fe y práctica para ellos era la palabra de Dios. ¿Qué le parece? 16 pasajes. En cuanto a la doctrina de la salvación, dice aquí: el único medio de liberación del estado de pecado y de la condenación es a través del sacrificio de Jesucristo, y que la eterna palabra de Dios nos dice que había en él una unión personal con la divina y la humana, y que él se ofreció voluntariamente como sustituto para sufrir y morir a favor de todos los hombres pecadores. Y así tenemos pues un perfecto Salvador, dice aquí, por quien también
podemos ser salvos. Todos los hombres están invitados a aceptarle como el Salvador de sus almas, y todos los que le aceptan como tal, dice que son justificados por toda la eternidad. Amén. Y luego tenemos un total aquí de 33 escrituras donde ellos basaban, y nosotros también basamos este artículo de fe en cuanto a la salvación. En cuanto a la seguridad del creyente, hay un total acá de 12 escrituras, como Juan 5, 27, 29, Juan 6, 39, 40, 5, 24, Romanos 8, 31, 39. Un total de 12 escrituras, ¿verdad? Y su declaración es la siguiente: nada puede separar a los verdaderos creyentes del amor de Dios. Pero ellos más bien serán guardados por el poder de Dios a través de la fe para su salvación. Y esta prueba final y segura de los verdaderos cristianos consiste en la continuidad de su unión y obediencia a Cristo hasta el fin de sus vidas, ¿verdad? Como dijimos, hay 2 escrituras al respecto. Después, concerniendo a la iglesia, su artículo de fe lee así: una iglesia es una compañía de creyentes organizados para la observancia de las ordenanzas y de la promoción del reino de Jesucristo. Cada iglesia es independiente, se gobierna a sí misma y tiene también compañerismo fraternal con otras iglesias de la misma fe y orden, y que sus únicos oficiales de esta iglesia son los pastores y los diáconos. Y hay un conjunto de escrituras de 17 pasajes afirmando esta verdad. En cuanto a las ordenanzas, ¿verdad? Que son el bautismo y la cena del Señor, que son como fotografías que la iglesia tiene enfrente cada vez que se practica la ordenanza del bautismo y se celebra la cena del Señor. Son fotografías, son recordatorios. Dice aquí, las ordenanzas de la iglesia, que son el bautismo y la cena del Señor. Dice, el bautismo es el acto primero formal de la vida cristiana. Dice, es la inmersión en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es administrado únicamente a creyentes que profesan su fe en Cristo Jesús. Y la cena del Señor es para observarla en conmemoración de la muerte de Jesucristo a los que han seguido con el bautismo, ¿verdad? Y hay 22 escrituras acá, donde dan también base escritural a esta declaración. Así pues que estos hermanos de la iglesia de Rhode Island tenían todas estas declaraciones de fe desde el principio, desde el año 1638, cuando fueron organizados. Amén. El año 2038, y que faltan ahora 18 años, o 17 más bien, ya estamos entrando al 2021, pero en el 2038 van a tener ya ellos 400 años de existencia. Hermanos, gracias al Señor, pues que Dios, nuestro Padre Celestial, los protegió durante esta travesía del mar, del Océano Atlántico, desde Inglaterra hasta Rhode Island, ¿verdad? Donde fue fundada la primera iglesia. De ahí, por supuesto, se extendieron a las diferentes colonias conforme ellos iban
estableciéndose más y más. Pronto ya tenían ellos asociaciones bautistas también. Podemos dar esos detalles más adelante sobre ello. Y luego también el dolor, el sufrimiento, por lo que ellos tuvieron también que pasar aquí en América. Porque pronto tanto el catolicismo como el presbiterianismo, anglicanismo, y otras iglesias protestantes comenzaban también a invadir estas tierras de Inglaterra con la que nuestros hermanos anabautistas también tuvieron ¿qué podemos decir? Tuvieron que lidiar terriblemente. Aquí también, aquí en estas tierras donde se supone que iban a tener toda la libertad para practicar la palabra de Dios, también aquí al principio tuvieron esa dificultad. Pero gracias al Señor que Él les dio la victoria. Tan es así que podemos decir que Dios ha usado desde el principio, desde este siglo XVII, este conjunto de iglesias bautistas, anabautistas, misioneras, para que luego también cundiera el evangelio por Centroamérica, Suramérica y tantas otras partes del mundo. En la actualidad tenemos por lo menos creo que son 155, 156 misioneros que están trabajando, ganando más almas para Cristo y fundando más iglesias. Gloria al Señor. Y así continuaremos haciéndolo fielmente hasta que Él venga. Gloria a Dios. Y así como nuestros hermanos en el pasado estuvieron dispuestos a pagar el precio que hubiera que pagar, persecución, hambre, cárcel, multa, lo que fuera, el Señor es digno. Él se lo merece. Nosotros le debemos todo a Él. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios dice que como premio, como recompensa, como galardón, a todas las iglesias a fieles del Señor Jesucristo van a ser privilegiadas exclusivamente para reinar juntamente con Cristo aquí durante el milenio. Y vamos a ver eso más adelante. Dios me los bendiga, mis hermanos, y pasen feliz noche. Feliz año nuevo a todos. Amén.